Hola Sneider, ¿qué Hola, haces? tío. Estoy haciendo una tarea sobre buscar el parque arqueológico de San Agustín, pero de lo que he leído aquí es como un patrimonio cultural. Yo no entiendo mucho de eso. ¿Me podrías hacer favor de explicarme? Claro, sobrino, ya te explico. Mira, sobrino, el patrimonio cultural es la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el pasado remoto, en el pasado cercano y en el presente. Nos habla acerca de las tradiciones, las creencias y los logros de un país y su gente. La palabra patrimonio significa algo que ha sido heredado. Debe de hecho considerarse como el legado que recibimos de nuestros ancestros y que debe pasar a las futuras generaciones. ¿Sí entendiste lo que es patrimonio? Sí. Bien. Y tío, todo en Colombia, todos los patrimonios se consideran culturales. Mira, Snyder, no todos los patrimonios se consideran culturales, ya que solo se puede considerar de esta forma a aquellos que han sido seleccionados por las organizaciones que son encargadas de esta función. Mira un ejemplo. Sería extraño negar que todas las novelas de Gabriel García Márquez son un patrimonio cultural de la nación, pero sería como absurdo tú decir que esas sillas en las que él se sentó para escribir las novelas también son patrimonio cultural, porque, o sea, no tiene significado. Ese patrimonio cultural son aquellos bienes, aquellas tradiciones que se consideran importantes para las tradiciones y cultura de nuestra nación. ¿Sí entendiste? Sí. Tío, ¿y qué clase de patrimonios existen? Bueno, en realidad existen dos tipos de patrimonios culturales, los materiales y los inmateriales. Los materiales son aquellos que se pueden palpar, tocar. Estos son los que incluyen los monumentos, los edificios, esculturas, pinturas, etc. Y los inmateriales ya son aquellos que no se pueden tocar ni palpar. Son aquellos que, por ejemplo, se representan por medio de la música, tradiciones, danzas, entre otras cosas. ¿Sí entendiste? Sí. Bueno, y existe un otro tipo de patrimonio que es el natural, que son todas aquellas que se reflejan en la naturaleza, los paisajes, lugares que son protegidos por el gobierno, como el ¿Y tío, por qué es importante el patrimonio? Mira, Schneider, el patrimonio cultural es importante porque transmite distintos valores, mensajes, puede ser históricos, artísticos, estéticos, políticos, entre otros, que contribuyen a darle valor a la vida de las personas, porque representa la identidad de una sociedad, el vehículo para entender la diversidad de los pueblos y desarrollar una política para la paz y la comprensión mutua, porque es único, es irreemplazable, porque es tuyo, es mío, es nuestro y debemos conocerlo, preservarlo y salvaguardarlo. Es por eso que es muy importante conocer los patrimonios culturales de nuestra nación. ¿Sí entendiste? Sí. ¿Te ayudó con tu tarea? Sí. Listo. ¿Alguna otra cosa más que te pueda decir? No, tío. Ya. Sí. Ah, bueno. Entonces Gracias, quedamos tío. así. Espero que te vaya bien el examen. Buenas noches, estamos una vez más aquí en tu canal favorito, en nuestro programa Aprendiendo, y esta noche vamos a dar a 4 participantes la oportunidad de hacernos 4 preguntas, las cuales vamos a responder. Y el tema de hoy es sobre los bienes culturales. Bueno, y aquí elegimos nuestras 4 preguntas y vamos a empezar con la primera. ¿Qué es un bien de interés cultural? Nuestro primer participante nos pregunta qué es un bien cultural. Un bien cultural son aquellos bienes materiales que las autoridades competentes han declarado como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónicas, o conjuntos históricos, o mediante otras denominaciones vigentes ante la promulgación de la Ley 1185 del 2008. Los B y C, es decir, los bienes de interés culturales, pueden ser de los ámbitos nacional, departamental, distrital o municipal, de los territorios indígenas o de las comunidades negras que trata la Ley 70 de 1993. Y continuamos con nuestra ronda de preguntas, y la siguiente pregunta que nos realizan es: ¿cuál es el procedimiento para la declaratoria de un bien como bien de interés cultural? Bueno, es un proceso pequeño, corto. La declaratoria de los bienes de interés cultural, tanto en el ámbito nacional como en el territorial, se ajusta con el siguiente procedimiento que les voy a mencionar. Primero, se hace una lista de todos esos participantes o de todos esos candidatos con bienes de interés cultural. Segundo, con esa base, en dicha lista, la autoridad competente para realizar la declaratoria definirá si el bien requiere un plan especial y manejo de la protección. Y 3, una vez cumplido el procedimiento descrito en los 2 números anteriores que le mencioné, el procedimiento
pasa al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional o el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural. Según el caso, emitirá su concepto sobre la declaratoria y determinará si el bien requiere o no un plan especial de protección. Y cuarto, si el concepto del respectivo consejo declara fuera favorable a la autoridad, se haría el plan de protección del manejo y protección. Si este requiere de alguna iniciativa privada o particular, sigue siendo el mismo procedimiento, en cuyo caso el particular solicitante debe presentar el respectivo plan especial de manejo y protección, en la eventualidad de que el dicho plan se estime necesario y esté sometido a una revisión del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural. Nuestra tercera pregunta es: ¿qué beneficios y obligaciones lleva una declaratoria como bien de interés cultural? Cuando un bien es declarado bien de interés cultural, el propietario del mismo requiere ciertos deberes y derechos. Como deberes está el velar por la conservación, el mantenimiento y la protección del bien, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 1185 del 12 de marzo del 2008, por el cual se modifica y se adiciona la Ley 397 de 1997, la Ley de Cultura, y se dictan otras disposiciones como los derechos o beneficios tributarios. El artículo 14 de la Ley de 1185 del 2008 establece una deducción de gastos relacionados con planes especiales de protección y destinados para el mantenimiento y la conservación de estos bienes, así no guarden relación de casualidad con la actividad productora de renta del propietario. Y otros derechos y obligaciones están establecidos en la Ley 388 de 1997. Y nuestro cuarto participante nos pregunta: ¿quién hace la solicitud de declaratoria de bienes muebles e inmuebles de interés cultural? ¿Los propietarios de dichos bienes, la comunidad o la Dirección de Patrimonio? Le informamos que cualquier persona natural o jurídica puede solicitar a las entidades territoriales o el Ministerio de Cultura, dependiendo del ámbito de la declaración a la que aspire. La inclusión de un bien es una lista indicativa de los candidatos a bienes de interés cultural. El solicitante debe adelantar el proceso, debe adelantar el análisis de esta valoración respectiva para determinar a qué entidad debe dirigirla. Dicha entidad, por su parte, informará sobre la inclusión o no inclusión del bien en la LICBIC, que es la inclusión de los bienes en la lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultural. Luego de esto, si la respuesta es afirmativa, proceder a la recomendación de la declaratoria ante el Consejo del Patrimonio Cultural que corresponda, con el fin que éste conceptúe sobre la pertenencia del mismo. Las entidades territoriales y la Dirección de Patrimonio también están en la facultad de presentar por iniciativa propia las propuestas de inclusión de un bien en la lista indicativa de los candidatos a bienes de interés cultural. Buenas noches, mi nombre es Lady Laura Márquez y mi presente es Leonardo Márquez. En esta ocasión vamos a seguir con las siguientes preguntas, que también él nos dará a entender si también está al tanto de esa información o si no, y así aclarar ciertas dudas. Gracias. Leo, ¿de casualidad sabes quién hace la solicitud de declaratoria de bienes muebles e inmuebles de interés cultural? Pues aquí puede ser entre los propietarios de dichos bienes, de la comunidad o la Dirección de Patrimonio. ¿Sabes de casualidad quiénes son los dos? No sé cuál es. Bueno, pues te respondo la pregunta. Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar a las entidades territoriales o al Ministerio de Cultura, dependiendo del ámbito de la declaratoria a la que se aspire, ya que la inclusión de un bien en una lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultural, que sería el LICPIC, el solicitante deberá adelantar el análisis de la valoración respectiva para determinar a qué entidad debe dirigirla. Dicha entidad, por su parte, informará sobre la inclusión o no inclusión del bien en la LICPIC respectiva, para luego, si la respuesta es afirmativa, proceder a la recomendación de la declaratoria ante el Consejo de Patrimonio Cultural que corresponda con el fin de la misma. Entonces, las entidades territoriales y la Dirección de Patrimonio también están facultadas para presentar por iniciativa propia propuestas de inclusión de un bien en una LICPIC. Bueno, ahora, ¿de casualidad sabes qué es un centro histórico? Bueno, para mí un centro histórico sería como un lugar de una ciudad que fue muy importante en el pasado. Sí, en pocas palabras eso significa. En otras, pues el centro histórico son espacios habitados por las comunidades, condicionados por una estructura física proveniente del pasado.
reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo. Son sectores que, además de ser considerados los lugares más simbólicos de una ciudad, juegan un importante rol en la estructura urbana, ya que generalmente se constituye en el centro urbano, entendido como el lugar donde se concentran las funciones institucionales, comerciales, administrativas, financieras y de gobierno. Por ejemplo, acá en Barranquilla sería el centro histórico de la ciudad. ¿Sabes de casualidad qué es un PEMP? ¿No? ¿Qué es? Es un plan especial de manejo y protección, un instrumento de gestión y planeación del régimen especial de protección, establecido selectivamente con la finalidad de determinar acciones de protección, conservación y sostenibilidad en el tiempo para algunos bienes de interés cultural, que sería el BIC. Entonces, el PMP debe definir las condiciones para la articulación de los BIC, con su contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, con las plantas preexistentes y en su entorno sociocultural, con el propósito de conservar sus valores, mitigar riesgos y aprovechar las potencialidades que expongan. Entonces, en este caso, aquellos establecimientos arquitectónicos que se necesitan conservar, en este caso, por ejemplo, en el centro histórico de la ciudad, como el Banco Dugán, son establecimientos que se tratan de conservar para que así sean parte del centro histórico de la ciudad y que no se pierda como es su historia. Bueno, entonces, Leo, de casualidad, ¿sabes cuántos centros históricos tiene Colombia? No sé cuántos tendrán. Bueno, Colombia cuenta con 44 centros históricos incluidos en la lista de bienes de interés cultural del ámbito nacional. Un dato importante para llegar y obtener de todo esto. Ahora, ¿sabes qué es un pez? Pues no serán esos que andan en el agua. No, obviamente esos no. Pero PES significa Plan Especial de Salvaguardia. De acuerdo con la UNESCO, se entiende por salvaguardia las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Allí quedan comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión, básicamente a través de la enseñanza formal y no formal, y la revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. Ahora, de acuerdo con nuestro sistema regulatorio del patrimonio cultural inmaterial, con la inclusión de una manifestación cultural en la LRPCI de cualquier ámbito de competencia, debe aprobarse un PES, concebido como un acuerdo social administrativo y como un instrumento de gestión mediante el cual se establecen acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia de la manifestación incorporada a la LRPCI y por lo mismo del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Listo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana María y vamos a hacer una socialización en temas relacionados con el patrimonio. Iniciamos con cómo una manifestación puede ser patrimonio de la nación. Cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, nos referimos a la producción humana misma, a la forma en que se expresan individuos y se relacionan dentro de las sociedades o a cómo los grupos humanos se diferencian de otros. En realidad es un concepto muy amplio que involucra, entre otros, aspectos como las tradiciones, lenguas, expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, técnicas artesanales tradicionales, expresiones musicales, dancísticas y sonoras, expresiones rituales, escénicas, ceremoniales, juegos tradicionales, conocimientos, habilidades y técnicas asociadas a la elaboración de objetos, diseños, usos sociales, conocimientos y prácticas sobre el ser humano, la naturaleza y el universo. Conocimientos, sistemas jurídicos tradicionales, conocimientos y técnicas asociadas a la cocina tradicional. Por lo anterior y siguiendo la normatividad de la UNESCO, establecida con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Colombia cuenta con una lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. A esta lista pueden ingresar manifestaciones culturales que corresponden a alguno de los siguientes campos: lenguas y tradición oral, organización social, conocimientos, tradición sobre la naturaleza y el universo, medicina tradicional, producción tradicional, técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, artes populares,
actos festivos y lúdicos, eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat, cultura culinaria, espacios culturales. Un ejemplo de este tipo de patrimonios, hablamos del Carnaval de Barranquilla, es una representación inmaterial de lo que es un patrimonio. Entonces, a esta lista solo pueden ingresar manifestaciones culturales que, además de corresponder a alguno de los campos descritos anteriormente, sean compatibles con los derechos humanos y con imperativos de respeto entre comunidades, grupos de individuos y con el concepto de desarrollo sostenible. Las comunidades que deseen que sus manifestaciones sean inscritas en esta lista deben realizar una solicitud ante el Consejo Nacional de Patrimonio. A partir de ello, se inicia un proceso para la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia, el cual será representado ante el Consejo, y una vez este organismo sea su concepto favorable, la manifestación será inscrita en dicha lista. Cabe la pena aclarar que hay prácticas cuyo carácter cultural es incuestionable, pero que por sus implicaciones lesivas contra personas o animales no ameritan el nivel especial de salvaguardia que se confiere a aquellos que integran en esta lista. Entonces, en esta parte nos indica que muchas veces hay manifestaciones que son muy conocidas, pero que tienen nexos, por ejemplo, ya sea al asesinar animales para hacer un ritual. Entonces ese tipo de actividades no pueden ser involucradas dentro, pues para que se ingresen en esta lista de patrimonio.